Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Porque todos tenemos algo que contar. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Desde el Closet Podcast. Hoy en un nuevo episodio, un nuevo closet, una nueva historia que, bueno, el día de hoy es algo especial porque aparte de ser un invitado, también estamos haciendo un estilo crossover aquí entre dos podcasts. Bueno, va a ser también algo interesante todo esto, que también les vamos a hablar un poquito del podcast del invitado y bueno, también obvio él nos va a hablar también de eso y como siempre que nos abra su closet, nos abra su corazón para que todos ustedes lo conozcan un poquito mejor. Yo soy Gerardo Heredia. Hola, yo soy Héctor Sandoval. Muchas gracias por elegirnos. Nos sentimos muy honrados que nos permitas acompañarte mientras realizas, no sé, el trayecto a tu casa, mientras haces ejercicio. El aseo. Mientras haces el aseo. ¿Por qué no? Sí, claro. Mientras realizas cualquier actividad, muchas gracias por permitirnos estar en tu intimidad. Nuestra voz llega a ese lugar donde sea, en su casa, en su trabajo, y es una manera de invasión, pero esta invasión es positiva, es transmitirles historias, traerles invitados. De alguna manera el podcast genera un diálogo entre el que está escuchando y entre el invitado y entre nosotros también. Sí, muchas personas nos han dicho que es como si estuvieran platicando con nosotros. Bueno, personas que nos conocen en vivo, sí, que son parte de nuestra vida de algún modo, es lo que nos comentan de repente, ¿no? Que es como si estuvieran hablando con nosotros y como si estuviéramos cerca, y yo creo que sí, eso es algo mágico de los podcasts. Pero bueno, antes de comenzar esta conversación, queremos invitarlos a que se conecten con nosotros en nuestras redes sociales y nos compartan cuál de los closets que les hemos presentado les ha gustado más y por qué. Y si les gustaría que incluso alguno de nuestros invitados tuviera una segunda parte. Porque sí lo hemos planteado, pero bueno, por ejemplo, perdimos contacto con Abraham. Nos hubiese encantado tener una segunda parte, pero no se pudo. Sí. Entonces, hay invitados que sí tenemos la posibilidad de contactarlos. Escríbanos a nuestras redes, háganos saber cuál de los capítulos fue el que más los marcó. En Instagram estamos como Desde el Closet Podcast, todo junto, y en Twitter como desde_el closet. Y bueno, también si nos escuchas a través de Apple Podcast, por favor, déjanos una reseña y también, si es posible, 5 estrellitas. Y también recuerda que nos puedes escuchar en las plataformas más conocidas: Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Anchor FM, Podcast Generation, iVoox, YouTube, entre otras. Y bien, ya después de todo esto que Héctor nos presentó, vamos también ya de lleno a presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Gerardo, es mi tocayo. Hola, sí. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, súper bien y bien agradecido y súper encantado de estar como invitado con ustedes y poder platicar el día de hoy. No, pues gracias a ti por tomarte el tiempo de grabar con nosotros, y también es un placer tenerte en este podcast que también es tu casa. Gracias. Gracias a Gerardo existe este proyecto Desde el Closet Podcast. Aquí lo reconozco públicamente. Ya te habíamos mencionado varias veces, pero bueno, ya te tenemos aquí en persona. Gracias a ti este proyecto está, por todo lo que tú compartes, por todo lo que tú eres. De antemano, muchas gracias. Estamos muy contentos de contar con tu presencia aquí en nuestro closet. Y al contrario también, muchas gracias por ser parte también de mi proyecto de escuchar y qué bonito se siente saber de que al menos el contenido que tú haces puede impactar a alguien más a un grado de que también se pueden crear nuevos podcasts o nuevos proyectos. Estoy súper feliz de que hayan emprendido también esto. Así es, también nosotros es lo que incentivamos a los que nos escuchan, a que si tienen una buena idea, pues la pongan en marcha, ¿no? Y saquen su propio podcast y también escucharlos, ¿no? Así es, además yo estoy seguro, Gerardo, que no es el único proyecto al que has incentivado. Nada más hace falta que la gente a veces lo comunique, pero estoy seguro que ha de haber más proyectos que han surgido a raíz de tu podcast. Y bueno, Gerardo, antes de adentrarnos en tu closet, vamos a preguntarte algo que ya es esencial para nuestro podcast.
Si tu closet pudiera hablar, Gerardo, ¿qué crees que diría de ti? Pues creo yo que diría que soy una persona que tiene mucha pena de hablar, que le da pena hablar al micrófono o al público. Creo yo que también es algo como que me incentiva a hacerlo, vencer ese miedo y decir, aunque tenga miedo a hablar al micrófono, lo voy a hacer. Aunque tenga miedo de a veces grabarme o decir, híjole, es que no hay suficiente luz o cómo me voy a ver o cómo, no importa. La idea es dar un mensaje y a veces es como que tengo que vencer esos miedos para pues poder hacer todo lo que trato de hacer en redes, ¿no? En mis proyectos, en el podcast, en el blog, hacer videos en YouTube. Y pues creo yo que es eso, ¿sabes? Vencer el miedo totalmente. Y ese closet diría que siempre tengo miedo, pero no es algo que me detenga. Wow, qué fuerte. No se nota, ¿eh? Transmites mucha seguridad. Digo, yo que te escucho, que ya tengo más de un año escuchándote, no lo transmites, ¿eh? Creo que sí haces muy buen trabajo. Gracias. De hecho, tengo un amuleto para eso que siempre es una taza de café. Súper buen amuleto, ¿eh? Aquí nos encanta el café también. Y bueno, regresando a este tema del closet, ¿qué es lo que guardas con más cariño ahí? Lo que más guardo o lo que más cariño le tengo, diría yo, que es a la gente que está cerca de mí, a mis amigos, a mi familia, la gente que ha estado conmigo, que a lo mejor ya no veo tan seguido y obviamente también por cuestiones de la pandemia que ya no vemos casi a nadie por estar encerrados, pero creo yo que la gente y las experiencias es lo que guardo ahí. Sí, no, y de hecho también digo, es como esa analogía, pero al mismo tiempo se puede como hacer algo físico, ¿no? Porque a veces guardamos en el closet fotografías, por ejemplo, y entonces pues sí, claro, representan a estas personas, ¿no? Que están en nuestra vida y también esos momentos que dices tú, ¿no? También están plasmados en esas fotografías. Claro, y es un súper ejercicio el hecho de que a veces fin de semana aprovechas para limpiar el closet y te encuentras con una foto de aquel día que fueron de viaje un momento especial. Ajá, o con amigos que fueron al lago de Chapala para ver las estrellas o algo así. Qué bonito recuerdo, ¿no? O acá decir que la carne asada, que todos los fines de semana sucede, pero hay una carne asada en especial que me recuerda. De las miles de carne asadas del norte, hay una especial. Claro. Exactamente. Y mira, Gerardo, no dejo de pensar que tú eres diseñador, eres podcaster, eres papá. ¿Qué cosas guarda una persona como tú en su closet? Híjole, pues fíjate que muchas son fotos y otras son cosas, o tal vez son juguetitos o son cosas que me van regalando, por ejemplo, no sé, desde la prepa, amigos o amigas que tengo, que gracias a Dios siguen siendo amigos, muy buenos amigos. Y en la prepa me dieron, no sé, un juguetito que se ponía arriba del lápiz en lugar del borrador, que era un recuerdo y ahí lo tengo guardado, ¿no? Que a veces, aunque digas cosas que quieres guardar, a veces se te pierden y cosas que dices de que lo voy a dejar aquí y duran años ahí guardados. Ya sé, sí. También me he preguntado eso, que a veces las cosas que más te gustan desaparecen y lo que no, hay años en el closet o en la casa. Por ejemplo, esos recuerditos que te dan en las bodas, en los 15 años y duran toda la vida, ¿no? Claro, fíjate, ya hay algo ahorita que entro en razón con esa pregunta. Suelo guardar mucho computadoras viejas y creo que es un problema con mi esposa porque dice, tíralas, quiero. Pero recuerdo, no, esa computadora la compré en tal fecha y me acuerdo que en ese tiempo estaba estudiando en la universidad y pues me trae buenos recuerdos, ¿no? ¿Cuántas computadoras tienes guardadas, Gerardo? Híjole, pues son laptops, yo creo que son como 3 o 4 que tengo ahí guardadas de diferentes épocas, que sí dices, ya ni siquiera funcionan o ya ni siquiera las puedo actualizar, pero ahí está. Así como una hermana de Héctor le dice a su esposo el loco de los cables, entonces tú eres el loco de las computadoras. Ay, creo de los cables también, porque tengo infinidad de cables de guitarra, de audífonos, trato de guardar así como que muchas cosas tecnológicas. Sí, también Héctor de repente es medio un loco de los cables. Sí, también. porque nunca sabes cuándo vas a necesitar y fíjate ahora con el podcast, con todo lo de la consola que estuvimos adaptando y investigando, sí requerí muchos de esos cables y los estoy utilizando. Entonces sí, a veces no está mal tener ciertas cosas guardadas, pero no al grado que te saquen de tu casa las cosas. Por ejemplo, con Gerardo, su abuelita, viven en su casa, viven 2 personas y tienen 4 recámaras y las 4 las tienen ocupadas con cosas, imagínate. Bueno, y son las recámaras, pero aparte tienen 2 estudios, tienen un cuarto de servicio. Ajá, y está ocupado también. Y todo está dices, lleno. No, tampoco ese grado, o sea, no de que como el síndrome de Diógenes de todo me sirve y no. ¿Pero por qué guardas estas computadoras? Como suelo darle mucho sentido a las cosas, tal vez así como por los recuerdos, ¿no? De que, híjole, es que esto me lo regaló tal persona o
esto me recuerda a tal momento o tal temporada de mi vida, como que conecto muchas cosas físicas con eso. A veces también tengo, te digo, son juguetitos o son cosas que me regalan, o incluso también púas para la guitarra o las uñas de la guitarra. También, esas sí las tengo regadas por toda la casa. De repente estamos recogiendo y sale una púa en la sala, otra en la cuna de mi bebé, otra en el cuarto, otra en el baño, en todos lados. Y también la veo de que, me acuerdo cuando saqué esta canción con esta púa, ¿no? ¿En serio sí te grabas eso de tus púas? Sí, o esta púa la usé cuando tocaba en tal banda y así como que le doy ese sentido, ¿no? De recordar las cosas. Wow. Yo soy más bien como lo opuesto. A mí es como que me desespera ver así, ¿no? Como el recuerdito de tal y el esto, y digo, bueno, no, ya, mejor lo tiro y pues nada más me queda así en mi recuerdo, ¿no? Pero sí, no, a mí sí, al contrario, ¿no? Me causa un poquito de estrés el tener muchas cosas guardadas y yo al contrario soy de estar depurando constantemente. En mi vida me he mudado muchas veces de casa, entonces creo que eso también influye en que prefiero siempre tener todo muy ligero porque bueno, sí, nosotros somos de pesado, si se necesita un cambio lo hacemos y pues ya, ¿no? Sí soy más como de ese estilo y yo creo que mis papás me hicieron así porque pues sí, nos hemos mudado mucho en toda mi vida, entonces trato de tener lo mínimo indispensable. Si fuera acumulador, yo creo que tendería a guardar, no sé, equipos de audio, micrófonos, bocinas. Ya me di cuenta de eso, como que sí me gusta mucho esto. Digo, es parte de lo que hacemos aquí en el podcast y ahora lo descubrí precisamente con esto de estar buscando, me di cuenta que sí me gusta. Incluso le decía hace poco a Gerardo, ya nos hace falta una consola de 3 micrófonos. Claro. También estoy igual, pero sí llega un punto en el que también acumulador, o sea, soy acumulador porque incluso también, como dices, con las cosas tecnológicas, de que, híjole, esto ya no lo ocupo, este cable no lo voy a ocupar porque ya ni siquiera tengo un micrófono para eso o no tengo un aparato para eso, pero algún día lo voy a ocupar, lo voy a guardar. Ahí se me olvida. Sí, entonces, bueno, creo que en todas las familias hay un loco de los cables, ya vi. Para que la gente te vaya conociendo, por favor, te podrías presentar dónde naciste, cuántos años tienes, tu nombre completo, a qué te dedicas y todo lo que tú quieras compartir. Ok, claro. Bueno, soy Gerardo Cuellar, vivo acá en la ciudad de Monterrey, porque se nota por el acento que no puedo. Sí, se notan nuestros acentos aquí, gente que nos esté escuchando de otros países. Gerardo tiene el acento del norte y nosotros más como del occidente. Ajá, exacto. Pero bueno, soy Gerardo Cuellar, tengo 33 años. Me da mucha risa que siempre uso la broma de que ya soy crucificable como Jesús porque ya tengo 33. También Gerardo ya es crucificable. Sí, tenemos la misma edad. Mira, somos tocayos y también tenemos la misma edad. Vivo acá, como les digo, en el norte, en la ciudad de Monterrey. Bueno, específicamente en la ciudad de Guadalupe, porque Monterrey también se divide. En la zona metropolitana. Zona metropolitana, exacto. Y bueno, pues soy diseñador gráfico. También por ahí estudié marketing digital y pues trabajo principalmente en el área de educación en línea. La vida me ha llevado por esos caminos siempre del lado de la educación y pues también he freelanceado. Siempre he tratado de tener proyectos extras a la par del empleo actual como para también seguirme desarrollando y pues obviamente también para tener un dinerito extra que a nadie le cae mal, ¿verdad? Y naturalmente me he ido por ahí por la educación y en freelance me he ido más por el asunto de diseño web, medios digitales y pues eso me fue llevando también a crear mi proyecto que se llama Creative, que es un podcast justamente sobre creatividad y diseño y a veces por muchas cosas de la vida, a veces me va llevando por temas que ni siquiera tienen que ver con eso, pero pues trato de compartir todo lo que voy aprendiendo, ¿no? El aprendizaje es muy importante tanto para mí como entiendo que para todos. Entonces creo que es un muy buen tema del cual se puede compartir. El hecho de que en todos lados aprendemos algo, creo que es algo interesante que se tiene que platicar, ¿no? Y además eres papá. Ajá, tengo una beba de 1 año, 6 meses y pues súper feliz. Felicidades. Qué lindo. Y justo estoy viviendo ese reto, ¿no? De tener que pues estar también con la beba, todo lo que implica estarla cuidando. Ahorita justamente que ya va entrando como esa etapa de los terribles 2 años que tienes que andar detrás de ellos. Sí. Que empiezan a caminar. Ajá, exacto. Para caminar tienes que andar cuidando que no se vaya a golpear, que no vaya a agarrar algo y se lo meta a la boca. No, infinidad de cosas, ¿no? Incluso también para el podcast a veces es de que antes trataba como de tener todo en orden, que no hubiera ruido, que no hubiera
como que la hora pico donde todos los vecinos empiezan con música o algo para poder grabar. Las carnes asadas. Hasta las carnes asadas de acá del norte. Y no, ahorita también es imposible porque a veces la beba tienes que poner las caricaturas o tienen que andar corriendo por aquí y empieza a hacer ruido y pues ya dices es algo que no controlas, pero que es encantado de la vida que suceda porque es tu beba y te está desarrollando también, ¿no? Claro. Y yo creo que es algo que a lo que nos hemos acostumbrado, ¿no? Las personas que hacemos podcasts. Yo creo que al principio pues era como todo, queremos que salga perfecto, ¿no? Pero creo que con esta nueva realidad que estamos viviendo con la pandemia, pues es inevitable, ¿no? Ya yo al principio estaba igual, ¿no? Quería porque bueno, yo doy clases también, entonces digo, es como el podcast, dar clases y todo es como en la computadora, entonces uno quiere que no haya ruido, pero pues es inevitable, ¿no? Se termina colando nuestra ciudad, ¿no? Los sonidos que tiene cada ciudad. Sí, acá, claro. por ejemplo, vas a escuchar un camión que pasa vendiendo gas. En la Ciudad de México él se compra. En Monterrey no sé cuál sea. El panadero con el pan. Ah, ok. Vaya. Sí, los perros, bueno, es como... El vecino llega y con el claxon. Es Sí, parte claro. ya de nuestra vida. Pero creo que ya es como dices, se fue normalizando y es algo como que a todos nos pasa. El gas, el panadero pasa por todas las casas, entonces sabes que no es nada del otro mundo, ¿no? No lo vas a ver raro porque están vendiendo gas afuera de su casa. O sea, fuera de tu casa también lo venden. O sea, normal. Los tamales. Yo he escuchado en varios podcasts que se cuela el sonido de perros, de que los vecinos hacen ruido, que se cae algo y ya no editan. Entonces como que se vuelve algo muy cotidiano. Ajá. Es parte de la escenografía. Y hasta es parte de la esencia, creo yo. Todos estamos viviendo la misma situación de estar cuidándonos en casa. Pues es parte de, o sea, a veces el sonido está del microondas o porque también no está solo, ¿no? O sea, en mi caso, pues estoy con mi esposa, estoy con la beba y también hacen ruido. Y también tengo un perro, tengo un husky que también es súper ruidoso. Entonces, Un perrote. perrote. Ajá. Sí, nosotros tenemos dos y también si alguien se acerca a la puerta, pues ladran y pues sí, a veces es como inevitable, ¿no? Todos esos sonidos y también me pasa con mis alumnos que es normal. A veces están en una casa muy pequeña, 3 o 4 personas conectadas al mismo tiempo. Ajá. Entonces de repente les toca participar en la clase y se escucha lo de la clase del hermanito o de la junta del papá. Que la mamá está regañando al hijo, o que se están peleando los hijos. Sí, claro. Todo eso trajo muy bueno la pandemia. Todos tenemos una vida cotidiana y no pasa nada. No hay por qué Ajá. espantarse ni sentirse mal, ¿no? Sí, aparte recuerdo que decías en un episodio de tu podcast en donde hablas acerca de la creación de un podcast, que buscaras un espacio donde pues fuera lo más callado posible, ¿no? Porque a lo mejor no tienes una cabina donde grabar, ¿no? En tu casa, pero pues sí, tratar de buscar el espacio donde haya menos ruido. Entonces eso se me hizo muy, muy chistoso porque dije, pues sí, es como tratar de que haya lo menos de ruido posible, ¿no? Pero pues es imposible que sea nulo el ruido. Sí, totalmente. Y de hecho creo que ahí también es mucho de aprender a improvisar, que a veces es como dices, de que no todos tienen un estudio en su casa. Creo que es poca gente tiene un estudio en su casa. Sí, claro. Pero lo puedes hacer, decir que pues el closet es un lugar perfecto como para grabar un podcast. Sí, que es lo que nos pasó a nosotros, que teníamos en ese momento un vestidor, ajá, y pues bueno, decidimos hacerlo en ese closet porque era donde menos ruido se escuchaba en toda la casa. Y también al principio lo grabábamos con un teléfono, entonces no teníamos micrófonos, fue con lo que teníamos, y eso también lo mencionas tú en ese episodio de tu podcast, que puedes hacerlo con las herramientas que tienes a la mano, ¿no? Ajá, y poco a poco vas evolucionando, vas comprando equipo, Claro, vas valorando cada etapa, porque sí, también empezar y con micrófonos de 10,000 pesos no lo vas a sacar el provecho, o sea, porque no pasaste todas las etapas de aprendizaje de que sonaba mal, suena mejor, suena regular, a que te brinques. Y sí, los micrófonos he visto hasta de 20,000 pesos. Claro, y creo que hasta le vas agarrando cariño, decir, de que poco a poco me fui haciendo de mi micrófono y después de la cámara y después del antipop y vas comprando todo el equipo y le vas agarrando más cariño y dices,
tengo que seguir con el proyecto porque ya tengo todo esto desarrollado, ¿no? No hablar de inversión porque no, digamos, clavarte en el hecho de cuánto gastaste, sino lo que pasaste para llegar aquí y tener lo que tienes, ¿no? Claro, aparte digo, un podcast pues no lo hace el equipo que tengas, ¿no? No. Es como la forma en la que haces tu podcast, el corazón que le pones, ¿no? El alma. Y Sí, por ejemplo, hay una chica que yo escucho, un podcast, una chica estadounidense, y que ella graba con un teléfono, no edita porque dice que no sabe hacer edición. Entonces prende su teléfono, el audio, de ahí hasta que termina de hablar. Bueno, e incluso se escucha, ¿no? Al final que apaga el micrófono. Entonces, y se vuelve como algo, pues parte de la esencia, de la esencia de ese podcast, ¿no? Y ella lo dice, que pues eso es lo que ella tiene y con lo que lo va a hacer y que ojalá que te guste, ¿no? Entonces, pues sí, es más como el tema que trata y qué tan buena es la persona, ¿no? Para hablar. El mensaje que quiere dar es el importante, ¿no? Sí, ¿no? Y digo, y cuando son una persona, en este caso somos dos, ahí como quiera hablamos, o si tenemos invitados somos tres, pero hay personas como es tu caso que pues solo eres tú y tú tienes que hablar de principio a fin, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de eso, Gerardo, porque la verdad yo no tengo pues esa experiencia de tener un podcast yo solo. Entonces, ¿cómo es esto? El grabar tú solo y el estar hablando tú solo. Creo que sí es un viajezote porque, como les comentaba al principio, ¿no? Primero fue un viaje de miedo, de decir, híjole, o sea, me da miedo hablar al micrófono y decir como que estar solo de repente, probablemente en equipo, ustedes yo creo que lo entienden perfecto. A veces si uno se atora o ya no sabe qué decir, el compañero entra al quite y puede improvisar y puede hacer algo, ¿no? Claro. Acá creo que es un doble trabajo de improvisación porque si te quedas callado y me ha tocado muchas veces que llego tanto a improvisar, no improvisar el tema, sino improvisar lo que estoy diciendo, que termino cambiando el tema. A veces quería hablar del color rojo y terminé hablando de otra cosa, que nada que ver, pero dije, órale, o sea, me gusta el resultado y terminé hablando de otro tema y di otro mensaje diferente al que tenía pensado, pero me gustó. Termino hablando de 2 episodios, ¿no? O sea, en ese episodio hablé de lo que improvisé y en el otro de lo que tenía planeado. Ya se convirtió en 2. Entonces tu estilo es más como improvisar en el momento, no llevas como un guión o algo así. No, fíjate que es más natural hablar del tema. Obviamente sí tengo unas temáticas escritas para, digamos, para la temporada, ¿no? Es decir, que en estas semanas voy a hablar de esto, pero muchas veces termino, te digo, hablando de otra cosa totalmente distinta, que igual busco la manera de conectar. Siempre voy a hablar de eso, que la creatividad se trata de conectar puntos. Nunca vas a venir a inventar la rueda, reinventarla, o simplemente conectar una cosa con otra. Así funciona, o sea, es conectar tu idea con otras cosas que vas viviendo, o el mismo destino te lleva por un lado y lo conectas y hablas de eso y al final de cuentas terminas haciendo un podcast. Y algo que también es muy importante, Gerardo, y que tú también transmites, es el divertirte haciendo lo que haces. Porque también uno puede tener las super ideas, puedes tener la facilidad de palabra y puedes improvisar, pero si no te diviertes, se vuelve una carga un proyecto, ¿no? Sí, totalmente. Es una carga que hasta te va a dar flojera a grabar o te va, es como dice, ¿no? O sea, fuerza ni los zapatos. Mejor hacer algo que sea fluido y que te guste. Lo que he escuchado de lo que tú haces, pues se nota, es algo muy natural, es muy sencillo. Eso también es muy bueno porque, no sé, alguien se podría imaginar, bueno, es un podcast de diseño y a lo mejor va a utilizar solamente la jerga, ¿no? De los diseñadores, ¿no? Y que uno no va a entender porque uno no es diseñador. Y no, te das cuenta que al escucharte todo lo haces muy sencillo, de una forma muy amigable. También lo que me encantó es que te informas, no hablas así como únicamente, ¿no? Así como, pues yo pienso que esto, y digo, es bueno, pero también es mejor también tener como un conocimiento del tema, ¿no? Entonces sacas como de algún artículo, escuché que hablabas, por ejemplo, de algo que salía en la revista Forbes, pues sí se nota que te informas del tema y que bueno, compartes, ¿no? Compartes tus conocimientos y yo creo que eso es algo muy lindo, como el hablar desde la experiencia propia, creo que es un poco más valioso que hablar desde el conocimiento per se, ¿no? Desde el ego, como de, es que yo voy a explicarte, ¿no? Déjame decirte cómo se hacen las cosas, que es lo que llega como de repente a hacerme un poco de ruido en algunos podcasts. O en algunos youtubers, porque fíjate, paradójicamente, y perdón que te interrumpa, Gerardo, paradójicamente, aunque vivimos en el tiempo en el que hay miles de tutoriales, miles de podcasts, de posts, de contenido, muy pocos de ellos comparten el conocimiento
conocimiento total. Comparten partes o incluso a veces hasta desinforman. El tiempo que te he estado escuchando, tú sí compartes el conocimiento como tú lo obtienes de manera completa, no por partes, porque sí, yo es lo que observo en otros canales, en otra gente que hace cosas muy parecidas a las que estamos haciendo nosotros. Tu caso no es así. Es súper interesante lo que dices, porque al principio yo tenía ese miedo de decir de que, ok, voy a hacer un podcast y voy a hablar de imágenes, de colores, de diseño. Y creo que los primeros episodios sí eran muy técnicos y hablaba muy como si estuviera leyendo el libro de teoría del color. Teoría del diseño. Sí, exacto. O sea, terminaba siendo una clase así como aburrida de diseño. Y decía, no me gusta por dónde va esto, ¿no? Pero fui como evolucionando poco a poco hasta que llegas a un punto donde te quedas sin nada que decir. Dices, ya les platiqué todo lo que sé. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, aprender más y compartirlo literal, ¿no? Así como tú lo aprendes, se lo platicas a la gente que te sigue, incluso hasta recibes retroalimentación de eso, porque me ha tocado muchas veces de que, oye, fue interesante lo que dijiste, pero está mal porque esto debe ser así. Y yo, órale, o sea, no sabía, no lo había visto por ese lado. Entonces ya terminé aprendiendo yo, terminó aprendiendo la persona que también escucha el podcast y pues es un 360. Eso al fin de cuentas, eso es el aprendizaje, eso es el learning, ¿no? O sea, aprender mientras enseñas. Sí, es algo que yo siempre les digo a mis alumnos, que me encanta de mi trabajo, que yo también aprendo. En una clase no nada más aprende el alumno, o sea, el maestro también aprende muchísimas cosas. Sí, es muy cierto eso que tú mencionas y que tu podcast lo haces de esa forma, ¿no? No simplemente dando esa cátedra de, a ver, todos escúchenme y yo te voy a explicar, ¿no? Es como que estás muy, muy abierto a aprender y eso pues se nota bastante. Y por ejemplo, Gerardo, todo lo que has llevado a cabo con el podcast, con tus proyectos que no tienen nada que ver con tu vida personal, ¿de qué manera los has aplicado en tu vida personal? Fíjate que es raro porque desde que tengo el podcast ha cambiado mucho mi vida. O sea, literal, digamos que he tenido mucha más seguridad en mí mismo. Esa es la principal. Que he aprendido como a improvisar, no solo al momento de hablar al micrófono, sino improvisar hablando de la buena forma, o sea, la buena manera, y saber improvisar y saber poder conectar ideas y sacar ideas. Porque incluso a raíz del podcast me atreví a dejar solicitudes para ser maestro de diseño. Logré trabajar también como profesor de diseño. Obviamente, pues ya pasó lo de la pandemia y ya no seguí, pero mi idea es seguir como profesor de diseño. Y creo que eso también me fue desarrollando un poco más para aprender otro tipo de cosas que incluso ya las aplico también en el trabajo, ¿no? Porque dicen de que también este chavo que es podcaster y es diseñador, que nos ayude también con el audio, que nos ayude también con esto. Oye, tengo una duda de cómo podemos... claro, mirarle así. Y he aprendido mucho también, sobre todo en social media y de podcasting como tal. Que de hecho, para variar, ahorita nos ayudaste con cuestiones técnicas. Para no variar, Gerardo, gracias. De nada. Sí, eso sonó así como a las mamás o a las abuelitas. Oye, hijo, ¿tú qué eres esto? ¿Tú qué le sabes, por favor? ¿Tú qué eres el de los cables? Ayúdame con... Sí, el loco de los cables que me ayude, por favor. ¿Sí te pasa a ti en tu familia, Gerardo, con tu profesión? Sí, totalmente. Acá la ventaja es que, por ejemplo, mi hermana también es diseñadora, pero es como unas 2 generaciones anteriores. Viene del mundo del diseño mucho más análogo, era más de mancharse las manos, de pintar, de hacer cuadros al óleo, de cortar. Y pues yo fui totalmente de la computadora. O sea, desde chiquito siempre estuve enfrente de una computadora. Yo creo que por eso también uso lentes. Enfrente de una pantalla toda la vida, desde jugando a los videojuegos, en la pantalla. Desde chiquito también ahí me ponía a diseñar y a hacer cosas en Paint. Entonces, ¿crees que llevaste a tu vida profesional todos esos gustos que tenías desde niño? Sí, totalmente. Yo creo que no me hubiera visto en otro lado porque tal vez hubiera sido muy aburrido. ¿Y tus papás a qué se dedican, Gerardo? ¿Qué hacen ellos? Mi papá, que en paz descanse, era fotógrafo y pues también viene como una familia muy artística porque a pesar del trabajo de fotógrafo también hacía arte, hacía unos cuadros muy específicos. Igual ahorita busco la manera de enseñárselos, que buscaba aparatos descompuestos, sacaba las piezas, los fierritos, como él decía, las piezas de los aparatos los desarmaba y hacía figuras, las pegaba en un cuadro y podría hacer una motocicleta o hacía la Torre Eiffel o hacía... Órale, como arte objeto más o menos. Ándale, ajá. Y eso viene desde 4 generaciones anteriores a él, ¿no? Entonces es muy de los Cuellar, ¿no? Y fíjate que como yo fui el más chiquito, el más pequeño de toda la familia, tengo 3 hermanos y 2 hermanas que todos fueron seguidos por año, ¿no? O sea, fueron naciendo un año uno tras otro y después de 11 años salí yo. Fue como un lapso bastante largo. Ajá, como decían acá, no sé si también por allá digan el pilón, ¿no? Que fue Fuiste el pilón.
Entonces, pues yo fui como el afortunado que más tiempo pasó con mi papá, ¿no? Entonces él me enseñó a hacer lo de los cuadros, a pegarlos, a desarmar los aparatos, a tomar fotografías. Entonces como que fue eso también lo que me influyó bastante en la toma de decisión de una carrera y una forma de vida, ¿no? Porque de alguna manera lo que hacía tu papá era diseño, construir con base en objetos, en engranes, en, no sé, en metales, en alambres, construir una composición. Eso es lo que hace un diseñador. Conectar puntos. Sí, exactamente, conectar puntos. Wow, qué interesante. Y entonces también por eso tu hermana siguió ese camino, ¿no? Ajá. Que también es diseñadora y los dos pues tuvieron esa influencia de tu papá. Exacto. Sí, qué curioso también eso que mencionas, que tu hermana es como de otra generación y vive el diseño desde otro punto, ¿no? Digo, yo no soy diseñador, pero sí comparto el gusto por la estética, me gusta mucho el diseño de interiores, el color. Sí, todo eso me gusta mucho y entonces digo, no soy diseñador, pero sí se me hizo curioso, ¿no? Lo que mencionas. Fíjate, y es algo curioso que de niño, no sé por qué siempre decía, pero yo siempre quise estudiar comunicación y ser locutor de radio. De niño siempre dije, quiero ser locutor de radio, ¿no? Y siempre ya me visualizaba y me veía. ¿De casualidad no te grababas en cassette? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, eso era clásico. Yo también hice mis primeras grabaciones en cassette. Ajá, de hecho hasta presentaba la canción y ya sabías cuál seguía y la ponía. Sí, claro, eso. Yo creo que todos los que hacemos esto en algún momento llegamos a hacer eso de grabarnos y como presentar canciones o decir una noticia. Incluso me acuerdo que yo llegué a jugar a hacer radionovelas también. Con mis hermanos hacíamos radionovelas y nos grabábamos. Es otro nivel, porque es una cuestión de la dicción y cómo vas a hablar. La voz y la intención de la voz. Buenísimo eso. Yo en mi caso también siempre tuve muy buena relación con los micrófonos. Desde pequeño, de hecho, bueno, mi papá trabajó para la empresa de Cinépolis y había antes cines pues muy, muy viejos y un tiempo vivimos en la Ciudad de México, en el estado, en Naucalpan. Ajá. Entonces era un cine muy, muy viejo, muy antiguo. Tenía también como teatro, era como cine y teatro. Los fines de semana era más como en la mañana, eran obras de teatro y entonces tenían el escenario, tenían luces, micrófonos y hasta una máquina de humo. Entonces mi hermano y yo nos divertíamos muchísimo con los micrófonos y cantando y también hablando, ¿no? Y entonces sí es como algo que también me llamó mucho la atención desde pequeño. También incluso una vez yo quise comprar eso de fin de año porque mis papás nos juntaban dinero y después lo cambiaban por dólares y en fin de año íbamos a Estados Unidos y decía, bueno, ya con lo que juntaron en el año, pues ya ustedes cómprense lo que quieran para lo que les alcance, ¿no? También era una forma de ellos de decirnos hasta aquí, porque no es como que todo lo que quieran, nada más hasta donde les alcance. Y yo siempre terminaba comprando, no sé qué, fue el Walkman, luego el Discman, también compré un micrófono y también nos grabábamos en cassette con mi hermano y bueno. Y es curioso porque ese es un aprendizaje para la vida de adulto, ¿no? Que así te lo pasas, voy a juntar a ver qué puedo alcanzar a comprar. Sí. Esa historia se repite. Sí, no, de hecho sí es un buen ejercicio para los hijos, eso. Pero fíjense, que mis papás. Ahorita estaba recordando, ya sin extendernos mucho en el tema, la primera vez que yo tuve un contacto con un micrófono fue en primero de primaria. Me pusieron a no sé qué evento del Día de la Patria, no recuerdo, pues me pusieron a memorizar, me memoricé el texto, pero el día de la presentación no pude, o sea, me bloqueé totalmente, o sea, no pude fue la primera vez que escuché mi voz en un micrófono y no pude con la sensación y digo, aquí estoy, ya lo superé. Pero sí, fue un triste final ese día y creo que pusieron a alguien más o la maestra terminó de recitar, ya no me acuerdo, pero no pude con mi voz escuchándola en el micrófono, en las bocinas más bien. Sí, pero todo esto sí fue un ejercicio para todos los que hoy en día hacemos algún podcast o algo por el estilo. Claro, totalmente. Creo que todos tenemos como ese pasado de querer hacer algo así, ¿no? Con un micrófono, con una cámara o con... ¿Y qué fue lo que le aprendiste a tu mamá que también está en tu profesión? A mi mamá, fíjate que también es naturalmente muy creativa. Entonces, tanto mi papá como mi mamá siempre fueron muy creativos. Entonces, como que siempre fui ese niño ocurrente de vamos a hacer esto y lo otro. Y, oye, se rompió el avión de hielo seco con el que jugaba
pues vamos a ver cómo lo pegamos y le pongo. Entonces creo que eso viene también de familia, ¿no? Pero algo que también es súper, o sea, que me marcó muy importante para mí de parte de la familia de mi mamá es que la mayoría son músicos. Entonces creo que también por el lado de la música que me fui, pues por ese camino también, ¿no? De aprender a tocar la guitarra y el piano y pues también digamos que conectando la música con el diseño, la creatividad, pues al fin de cuentas todo es creatividad, ¿no? Mi vida ha estado llena de eso. Entonces ya me imagino la escena, tu papá construyendo composiciones, haciendo cuadros y tu mamá con la música. ¿Qué tipo de música les ponían en tu casa? Híjole, pues de todo, o sea, por el hecho de que pues fui el pilón, o sea, y tuve también las influencias musicales de todos mis hermanos que eran muy distintas, como que aprendí a tomar de todo un poco, ¿no? Ya a nuestras generaciones pues fue más ya como por el punk, metal o por ahí, pero a fin de cuentas era música, ¿no? Pero naturalmente yo sin saber me fui mucho por el asunto del blues. A mí me encanta el blues. Wow. La mejor música que puedes tocar con una guitarra para mí, ¿no? Claro. Y resulta que mis tíos, yo no sabía, mis tíos también son súper bluseros y escuchan los mismos intérpretes que a mí me gustan y yo no sabía. Y, oye, Stevie Ray, claro, o sea, dicen mis tíos, no, lo escucho desde los 14 años y fue como la influencia para todos de la guitarra, ¿no? Entonces fue como que a lo mejor ese conecte, ¿no? También con la familia por el lado del blues, ese tipo de música, naturalmente fui a dar ahí sin saber. Entonces en las reuniones familiares no falta la música. Nunca va a faltar. Pero sí llegan a tocar también así en sus reuniones. Fíjate que ya hace mucho que no, porque pues también ya son mayores, ¿no? Ya, pero siempre han estado en grupos, siempre han tenido sus conjuntos o grupos de rock. Uno de mis tíos sí se dedica a eso, o sea, grupos de rock clásico para bares o para eventos. Pues eso se dedica, ¿no? Es que él es bajista. Y otros primos que también son parte de los Ríos, de parte de mi mamá, también son músicos, ¿no? Entonces con uno de ellos fue con el que empecé la música, hicimos varias bandas. Está súper conectado todo con la música, con las cuerdas principalmente, guitarras y bajos. Y entonces, por ejemplo, en tu caso, si no te hubieras dedicado al diseño, ¿qué crees que hubiera sido? Yo creo que hubiera llegado al mismo lugar. Hubiera sido por un lado o por otro. Si me hubiera quedado, porque, bueno, no les conté que siempre quise ser locutor y cuando entré a la universidad me metí a estudiar comunicación, pero nada más duré un tetramestre porque mis amigos o la gente que conocía que estaba en diseño veía lo que estaban haciendo y me llamaba mucho más la atención. Dije, oye, quiero estar ahí, quiero estar pintando, quiero estar para allá. Tomé la decisión de cambiarme de carrera, pero pues la vida me fue llevando a hacer locución, porque al fin de cuentas un podcast es eso. Si hubiera seguido en comunicación me hubiera ido por el lado del diseño y hubiera terminado donde mismo, tal vez hablando de otras cosas, pero estuviera enfrente de este micrófono hablando. Entonces no te ves en otro ámbito. No, creo que no. Sería muy aburrido para mí. Sí, la verdad sí sería aburrido. Digo, yo pienso en mi profesión y no me veo siendo contador, abogado, no. Estoy estresado con números. Definitivamente no. Soy muy feliz con mi profesión y con lo que hago y más ahora con el podcast. En mi caso yo tampoco no me veo en algo muy muy distinto porque como dices Gerardo, o sea, siempre caes como en lo mismo y lo que uno aprende también llega a sumar, ¿no? A lo que tú haces. Por ejemplo, en mi caso que yo hice teatro musical desde niño y hasta, no sé, como a los 21 años más o menos. Todo eso también me sirvió para lo que yo hago actualmente, que es pues dar clases, es prácticamente estar en un personaje, ¿no? Y es eso de estar frente al público, ¿no? Que en este caso pues son tus alumnos, pues sí también va sumando, ¿no? Ahora que dices eso de dar clases, que pues también he tenido la oportunidad, creo que fue una experiencia súper importante en mi vida, porque creo yo que también ahí es donde aprendes a improvisar un poco. No puedes dar ese mensaje a tus alumnos de no saber de lo que estás hablando. A veces como que si te preguntan algo y no lo sabes, tienes que buscar una forma de explicarle que no sé, pero vamos a buscarlo juntos, ¿no? De eso se trata el aprendizaje. Claro, porque yo creo que mucha gente sí tiene miedo, ¿no? De decir no sé. Y pues no, yo creo que también es como tú lo manejes precisamente lo que dices. Sí, es como lo manejes frente a tus alumnos, ¿no? Tampoco, yo creo que es peor estar inventando algo, ¿no? Porque claro, pues siempre se van a dar cuenta. Entonces, pues sí, no, yo también siempre les digo, no, pues miren, acercándome, ¿no? A la respuesta hasta donde yo sé, hasta donde llega mi conocimiento, y ya de ahí, bueno, pues se puede buscar siempre en algún libro o preguntando a otra persona, incluso a veces tus mismos alumnos, ¿no? Por ahí no falta quien sabe la respuesta a algo que a veces ni siquiera el maestro sabe. Ahí es donde prefiero
vamos a improvisar. Yo no sé hacerlo, ustedes tampoco, pero vamos a hacer un ejercicio de esto, ¿no? Ahí es donde sacas la idea de vamos a aprender juntos esto que no sabemos. ¿Cómo hacer 3D en este software? Bueno, vamos a buscar la forma de hacerlo, ¿no? Y es más, se lo voy a encargar de tarea para que no digan. Esa es otra forma. No, y pues miren, la evidencia más clara de que Gerardo es buen maestro es que nosotros estamos aquí hablándoles, que gracias, lo dije al principio, gracias a su podcast, resolví yo muchas dudas que tenía al respecto porque no tenía ni la menor idea. Según yo, se necesitaba el super equipo y conocer el software al 100% y gastar mucho dinero, y pues no, ahí está la evidencia que lo explicaste muy bien, ¿no? Que sí llegas a la gente y que sí sabes compartir el conocimiento. Siempre este proyecto va a llevar algo de ti. Muchas gracias. Y es un honor grandísimo para mí también saber que gracias a esos episodios pues nació también un proyecto como este, ¿no? Que está genial. Felicidades. Muchas gracias. Sí, no, y de verdad que, como dice Héctor, eres muy buen maestro, porque hasta yo, que tampoco yo no soy diseñador, y mira, pues sí he aprendido ahí cosas en tu podcast. Gracias. Que de hecho me gustaría que les hablaras un poquito a las personas que nos escuchan ya de tu voz, ¿no? De qué va tu podcast, que te escuchen, claro. Ok, pues bueno, mi podcast se llama Creaptive. Al principio todo esto nació como un podcast que se llamaba Podcast Diseño, pero después dije, está muy genérico el nombre, me voy a perder mucho, no me van a encontrar en redes sociales y en los buscadores. Entonces poco a poco le fui dando un concepto y terminó llamándose Creaptive. Creaptive pues es un espacio, un blog, y es un podcast donde hablo de creatividad, de diseño, de temas referentes a todo eso. Y a veces termino hablando de la vida y de todo un poco, ¿no? Pero está súper interesante para mí que tengo ese espacio y que les puedo compartir también lo que yo aprendo, ¿no? Y gracias también a la gente que escucha el podcast como ustedes, pues también, gracias a ustedes, también aprendo yo para poder compartirles más. Pues justamente de eso se trata Creaptive. Creaptive pues, es un podcast que pueden encontrar en su plataforma favorita, al igual que la de ustedes, en Google Podcast, Spotify, incluso también en YouTube, y pues en la página oficial que es creaptive.com. También por ahí pueden ver un par de notas de los episodios o posts en el blog referente a cosas de diseño y creatividad. ¿Y qué tipo de diseño? Digo, para que ellos también, los que nos escuchan, sepan, ¿no? Pues principalmente es diseño digital. Para medios digitales hablo de herramientas, hablo de técnicas también que puedes aplicar con distintas herramientas, y sobre todo también hablo de softwares que nos pueden servir como alternativas a los softwares que comúnmente utilizamos en el trabajo como diseñadores, ¿no? Que estoy hablando específicamente de Adobe. Adobe es como el rey de todos los softwares de diseño, pero hoy en día hay muchísimas más herramientas, y justamente también de eso se trata Creaptive, de hablar de esas herramientas alternas que nos pueden salvar el pellejo a veces, o que nos pueden ayudar a hacer otras cosas que no podemos hacer específicamente con cosas de Adobe. Te voy a hacer una pregunta, Gerardo, a ver qué tal me la puedes contestar. En cuanto a tu podcast, ¿qué dirías que lo hace único en comparación con otros podcasts de diseño? Pues creo yo que no es un podcast tan técnico, hablo más de otras cosas. Incluso hasta termino, como les digo, hablando de la vida o hablando de situaciones, no necesariamente de cosas muy específicas. Te digo, dudaba hacer este podcast porque si quería hacer un tutorial de Photoshop, por ejemplo, o un tutorial de Adobe Illustrator, ¿cómo lo voy a hacer si no me están viendo, y cómo voy a hablar de ellos en el podcast, ¿no? Entonces, dije, ya poco a poco ahí fui aprendiendo a llevar las riendas del podcast para que aprendan el software, para que se animen a utilizarlo, a descargarlo, y pues hablar de la situación como tal, no de la técnica en específico, no, hablar un poco más como de la vida del diseñador más que del software. Creo yo que esa es a lo mejor la diferencia. Sí, y bueno, es algo que sí lo hace como único, porque en la mayoría de los podcasts que están orientados a algún tema así muy técnico, pues sí, es como se enfocan a eso y hasta ahí, ¿no? Y a lo mejor en el tuyo, bueno, pueden también escuchar de repente alguna situación con la que también te puedes identificar, seas o no seas diseñador, ¿no? Y como que está más abierto a todo el público. Eso es lo que yo digo en mi experiencia, que lo he escuchado ya de tiempo. El podcast es más abierto a quien no es diseñador. También van a encontrar información que les puede interesar, ¿no? Ajá, totalmente. Y ese es un buen punto, porque he escuchado, y estoy súper también agradecido con eso, que mucha gente que ha entrado al mundo del diseño gracias a lo que escucha de mí o lo que ha visto en el podcast o en el blog, y pues también es un súper honor saber que gracias a lo que yo les comparto, pues toman ese tipo de decisiones. Ya escuchamos por ahí una visita. Una visita muy grata. Oh, son esos sonidos lindos. Ay, ya está haciendo diseño también. Los colores en la mano. Ah, sí, mira, ya, pues ya, la tinta. Ya va para allá. Aprendiendo de su papá. ¿También vas a ser diseñadora?
Yo creo que sí, porque me trae los colores. Sí, oye. Ay, y la pintura. En uno de tus últimos episodios comentaste que te alejaste parte del 2020 por, obviamente, todos pasamos por situaciones complicadas, tuvimos que adaptar, tuvimos que dejar ciertas situaciones, cambiarnos de ciudad, perdimos el trabajo, etcétera. ¿Qué cambió en ti a raíz de todo lo que viviste en el 2020? Muy buena pregunta. Fíjate que en el 2020 aprendí sobre todo a valorar lo importante que es la salud y la gente que está cerca de ti, o sea, tu familia. Y pues también aprendí a que no importa lo que esté pasando, lo que estés viviendo, siempre tienes que buscar un espacio, aunque no siempre va a ser el que tú quieras o va a ser el espacio, en este caso el podcast. Siempre quise hacerlo una vez a la semana, pero la situación, la vida y la pandemia me llevó a que grabar incluso un episodio por mes a veces. Pero aprendí a no dejarlo, o a pesar de que fuera uno al mes, como quiera seguir constante, porque sé que también hay gente que esperaba escuchar un nuevo episodio y pues dejarlos plantados es como que órale, o sea, también ya tengo un compromiso aquí, ya se convirtió también en un compromiso que hago con todo amor, pero también, o sea, es un compromiso de que tengo gente que está esperando un episodio y tengo que buscar el sí o sí, o sea, buscar la forma de hacerlo. Y más allá de la virtualidad y de adaptarnos a trabajar desde casa, ¿qué otras cosas en tu vida cotidiana, por ejemplo, que vemos aquí a tu hermosa hija, qué cambió en la dinámica en tu casa? Híjole, pues yo creo que aprender a administrar mejor el tiempo y pues insisto con eso de aprender a improvisar, porque a veces también es el hecho de que tienes que estar trabajando. Y yo antes me enfocaba, me ponía a trabajar y nada más existía en el mundo, me ponía a trabajar y ya no sé, me perdía, ¿no? Ya no sabía nada. Y ahora es estar pendiente y estar volteando de que a ver, no se vaya a caer, no vaya a agarrar algo, no se mete. Entonces, es un viaje como papá, ¿no? De que aprendes también ya a estar en 2-3 lugares al mismo tiempo. Y la pandemia me enseñó sobre todo que no siempre vamos a estar en el mismo lugar. O sea, a veces puedes estar súper seguro. Yo me sentía súper seguro del trabajo en el que estaba y yo decía, ya aquí me voy a quedar. Y de repente fue, ¡pum!, cambio de juego, ¿no? Como dicen en el fútbol. Realmente te veías en un lugar, ahorita ya te ves en otro y no sabes si vas a estar ahí o qué va a suceder mañana. O sea, ya es una moneda al aire también. Cambios muy inesperados, ¿no? Que nos trajo el año pasado. Digo, a nosotros fue el cambio de ciudad, nada más. Imagínate, después de 6 años de vivir en la Ciudad de México, de un día para otro, ¿sabes qué? Pues vamos de regreso a Guadalajara. Fue una experiencia muy fuerte, pero que también supimos tomar la decisión a tiempo. Yo creo que, como tú dices, ahí supimos improvisar y decir qué vamos a hacer ante esta situación, ante lo que estamos observando y también intuyendo. Sí, tienes toda la razón, que la improvisación es una herramienta excelente en algunos momentos para salir adelante, ¿no? Lo interesante aquí es que partes en base a la experiencia. O sea, ponte a pensar, por ejemplo, que eso le haya pasado a alguien que justo apenas se quedó a la mitad de la universidad, menos preparación, y dices, híjole, o sea, cada quien va a tener su viaje y su historia. Nosotros al menos ya podemos decir que partimos en base a la experiencia. Ya sabes que si estabas en la Ciudad de México y te fuiste a Guadalajara, como quiera, ya no estás en cero. Partes de algo y sabes que a lo que vas, ¿no? La experiencia es súper importante, tanto experiencia de vida, experiencia laboral, experiencia de todo. Esa es la clave. Entre más experiencias busquemos en todos lados. Conectar los puntos, como dices. Ajá, mejor vamos a saber improvisar y conectar. Como los que tienes atrás, digo, ustedes no lo están viendo. Tiene una ilustración muy padre ahí en su pared de puntitos y de una hamburguesa. Veo un micrófono, veo unas letras. ¿Qué dice tu graffiti? No trabajes por dinero, diseño por amor. Y fui marcando ahí lo wow, qué bonito. El corazón me iba diciendo, ¿no? La creatividad, el micrófono, la comida, canta la comida. A mí me encantan las hamburguesas, déjame te digo. Es mi comida favorita chatarra. Y el café. Sí, eso sí no puede faltar. Yo también soy súper cafetero. Y bueno, no quisiéramos, pero las puertas del closet están casi por cerrar. Pero antes de eso, Gerardo, vamos a hacer el ejercicio que también siempre hacemos en todos los episodios de nuestro podcast, que elijas una carta del tarot. En este caso, como no estás aquí físicamente con nosotros, uno de los invitados, Fanny, en un episodio nos dio una buena idea, que nos des un número, el que se te venga a la mente primero, y ese número de carta lo vamos a sacar para saber cuál es la que te habla. Bueno, el número es el 7. Muy bien. Ok, número 7. Está toda la familia aquí. Ay, qué bonito. Qué bueno, te están dando apoyo moral. Sí. Ya todos quieren estar aquí en el cuarto. Ay, mira. Ya vi tu guitarra también por ahí. Ah, sí, es mi novia, mi segunda novia. Ok, entonces ya sacamos aquí la carta número 7 y mira, te la mostramos. Es el Caballero de Bastos.
Órale. Muy claro el mensaje ahí para ti, que es justo lo que hablábamos acerca de todo lo que aprendemos y todo lo que aprendimos en el 2020. Y en tu caso, pues la carta lo que te está comunicando es que te ha llevado a cambios que tú has aceptado de buena forma. Y bueno, los bastos siempre se refieren a algo más como espiritual, energético, no tanto como de este plano físico, ¿no? Sino cambios en tu forma de pensar, pero que también te llevan a evolucionar, ¿no? En tu espíritu, en tu esencia. Bueno, los caballeros hablan de batallas, ¿no? Entonces todas esas batallas, y en este caso, por la forma en la que está el caballero, habla acerca de cosas del pasado. Entonces, como haciendo referencia a todo lo que has aprendido y todas esas batallas que has luchado, te han dejado muy buenos aprendizajes y tú lo has sabido tomar de esa forma, porque a veces no es fácil que las situaciones de nuestra vida nos lleven a un aprendizaje y a tomarlo de esa manera. Wow, hasta me encanta por un tatuaje, está. Pues mira, ya te salió aquí. Sí, supiste aceptar y adaptar esos cambios. Todo ese momento difícil del año pasado lo asimilaste de una buena manera y vas a tener buenos frutos en el corto plazo. Esta carta nos dice como de asimilarlo, todo lo que hemos vivido, tener la fuerza espiritual para aprender de todo eso, para que en lo que estamos viviendo en este momento no vayamos cargando cosas que no nos sirven para nada, sino que más bien el aprendizaje de todo eso que nos dejó, en este caso, el 2020. Wow. Sí, muy bueno el mensaje que te tocaba en este episodio. Y bien, Gerardo, antes de que se cierren ya definitivamente las puertas de nuestro closet, lo hacemos con todo el pesar de nuestra alma. ¿Cuál es la canción número 1 en el soundtrack de tu vida en este momento? Híjole, buena pregunta. Creo yo que sería una de Nu Javes, pero no me decidiría por cuál, porque todas me acompañaron todo el año pasado, que estuvo más complicado todo. Pero escuchen a Nu Javes, es una música bastante relajante, pero también es como un hip hop que dices, tiene desde el lado de la calle del hip hop, pero también tiene ese lado de música clásica que... ¿De dónde es el proyecto? No lo conozco. Bueno, fue un DJ japonés, falleció por allá en 2010, 2011, pero él es uno de los pioneros del género del lo-fi hip hop. Ese los dejo de tarea para que lo escuchen. Ya Sí. poniendo tarea. Sí, ya me dejaste tarea, Gerardo, ya. Me la llevo la tarea, ya te comentaré mis impresiones. Sí, pero Exacto. para poderla agregar como a la lista de reproducción que tenemos del podcast, igual y dinos alguna de las canciones que tiene. Una que se llama Feeder. Entonces la vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. Recuerden que la lista la pueden encontrar como Desde el Closet OST en YouTube, y ahí poco a poco hemos construido una banda sonora muy diversa, muy ecléctica también, muy variada, que representa el espíritu de cada uno de los closets que han estado aquí. Y bueno, ahora sí, pues no nos queda más que agradecerte, Gerardo Tocayo, por haber aceptado nuestra invitación, por haber tomado ese tiempo de grabar con nosotros. Fue un placer tenerte aquí en Desde el Closet Podcast. Al contrario, gracias por invitarme. Y es un honor estar también con ustedes aquí. Y pues ahora me toca a mí. Los invito a ustedes al podcast próximamente también para platicar por ahí de creatividad. Sí, claro que sí. Nos dará mucho gusto. Nosotros muy puestos, Gerardo, ya sabes. Y también invitar a todas las personas que nos escuchan a que escuchen el podcast de Gerardo Cuellar, que es Creaptive. Los veo por allá también. Sí, y muchas gracias. ¿Nos puedes compartir, Gerardo, tus redes sociales para que te sigan y sepan cuándo lanzas un nuevo episodio, etcétera? Sí, claro, me pueden encontrar en Instagram tal cual, Creaptive, o en el sitio web oficial, creaptive.com. Ahí van a encontrar todas las redes y todos los nuevos posts del blog para que no se pierdan nada sobre el mundo del diseño y la creatividad. ¿Y qué día de la semana lanzas tu episodio? Híjole, buena pregunta, porque es algo que estoy trabajando. ¿Qué día en específico voy a...? ¿Qué dices? Eso quítenlo, edítenlo, por favor. No sé todavía qué días. Depende mucho del trabajo y el tiempo. Sí, claro, nosotros estamos igual, no te preocupes. Te entendemos perfectamente, todos los que nos dedicamos a esto. Al menos un episodio por semana, eso sí. Ah, perfecto. Pues muy bien, Gerardo. Yo también no me queda más que agradecerte infinitamente tu tiempo, el dejarnos entrar un poco a tu vida y conocerte más allá de la persona que conduce un podcast y de la cual, como lo dije y lo vuelvo a reiterar, estamos muy agradecidos. Gracias de verdad por abrirnos este espacio, por contarnos un poco de tu vida y compartirnos. Al contrario, mil gracias por la invitación. Un honor estar también aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, solamente les recuerdo que todos hacemos Desde el Closet Podcast. Un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego.